Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esta semana estuvo en gran parte de los noticiarios del país una noticia relacionada con explosión por gas licuado de petróleo en la comuna de Quilpué. Si bien es cierto, no hablaremos de este caso en particular porque realmente no nos parece adecuado, sí hablaremos del por qué se generan explosiones relacionadas con gases. De manera que si quieres saber el qué, el por qué, el cuándo y el cómo de las explosiones por gas, te sugiero que te quedes con nosotros. Mi nombre es Jonathan Silva, soy asesor de prevención de riesgos de la empresa SIS en Movimiento y hoy hablaremos acerca de las explosiones por gases. Bien, vamos primero con la definición. ¿Cuál es la definición conceptual de una explosión? En este caso, explosión por gas. Una explosión es la rotura violenta de un cuerpo por la acción de un gas con características explosivas. ¿Por qué se genera una explosión? Bueno, las explosiones se generan principalmente cuando se da una mezcla explosiva entre aire y el contaminante gaseoso que tiene características explosivas. En este caso es importante precisar que cada gas tiene características explosivas cuando la fuga de gas propiamente tal llega al rango de explosividad. Este rango de explosividad es el rango comprendido entre el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. Cuando nosotros tenemos ese rango en particular, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos una fuga dentro de ese rango es cuando vamos a tener explosiones. Es decir, si yo tengo un ambiente saturado de gas con características explosivas, no voy a tener explosión. ¿Por qué? Porque voy a estar fuera del rango. Pero con un ambiente carente de gas, es decir, que todavía no llega al límite inferior de explosividad, tampoco voy a tener explosividad. La explosividad, en definitiva, la voy a tener toda vez que tenga una fuga de gas y esta fuga de gas esté dentro del rango comprendido como el rango de explosividad. Bien, dentro de las definiciones que tenemos que tener muy claras, una de las más importantes es el LEL. ¿Por qué nosotros hablamos del LEL? Porque principalmente para yo poder identificar rangos de explosividad, es el LEL el indicador que me va a permitir saber cuando me estoy acercando o no al límite inferior de explosividad. Por definición, el LEL se entiende como el límite inferior de explosividad. Ya dijimos que había un límite superior y había un límite inferior. Cuando nosotros hablamos del LEL, estamos hablando del límite inferior. El indicador LEL, L-E-L, es conocido por sus siglas en inglés como Lower Explosive Limit, que significa en español límite inferior de explosividad. Ahora bien, como todos los gases son distintos y cada gas tiene asociado una hoja de datos de seguridad y por lo tanto los rangos de explosividad son totalmente distintos el uno del otro, es importante tener claro, entre otras cosas, de qué se trata la hoja de datos de seguridad. Si no conoces qué son las hojas de datos de seguridad, te dejo acá arriba un enlace para que puedas ver nuestro video en donde explicamos en detalle las hojas de datos de seguridad. Para aquellas personas que ya conocen de qué se trata esto de las hojas de datos de seguridad, es importante que tengan claro que dentro de las características físico-químicas del producto químico en este caso o del producto gaseoso, están explicadas, ¿verdad?, cuáles son los límites superiores e inferiores de explosividad. Por ejemplo, para este caso en particular, fue el gas licuado de petróleo el que generó la explosión en la comuna de Quilpué. Si nos vamos a la hoja de datos de seguridad, nos vamos a dar cuenta que el gas licuado de petróleo es una mezcla, por eso se llama gas licuado, porque es una mezcla entre gas propano y butano. Para hacernos una idea, el límite inferior de explosividad del gas propano es del 2,5% y el límite superior es del 9,5%. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar a ese respecto, el 2,5 y el 9,5% conformarían el rango de explosividad. Y por lo tanto, si yo tengo una mezcla explosiva entre ese rango, voy a tener una explosión. Bien, ¿cómo puedo saber cuando tengo un rango de explosividad? Es decir, cuando efectivamente tengo el riesgo de explosión. Bueno, en el mercado existen una serie de aparatos como este, que son detectores multigases.
Por lo general, estos aparatos multigases miden 4 lecturas. Tenemos el oxígeno, tenemos el ácido sulfídrico, tenemos el monóxido de carbono y por otro lado tenemos el LEL, el Lower Explosive Limit. Bien, aquí tenemos un plano cartesiano que grafica una fuga de gas de manera simplificada, donde el eje Y indica el tiempo en minutos que lleva una fuga y el eje X indica la cantidad de gas fugado. Si tenemos un lugar con un volumen de 100 metros cúbicos, significa que el LEL estará en 2.37 metros cúbicos, que será el límite inferior de explosividad o Lower Explosive Limit. Y el límite superior de explosividad estará en los 9,5 metros cúbicos y entre esos dos indicadores estará comprendido el rango de explosividad. Básicamente, el equipo detector de ambientes de explosividad establecerá un porcentaje de explosividad que parte en 0 y termina en un 100% en el límite LEL, límite inferior de explosividad. De manera que las lecturas LEL estarán en porcentajes que indica cuánto se acerca al límite inferior de explosividad. Bien, si te gustó este video, te pido por favor que nos regales un like y compártelo para que podamos llegar a más gente. Si tienes dudas, consultas, déjanos tus comentarios en la descripción del video y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.